puntito que lleva rato. Pero entonces aquí nos quedaría un delta T global entre la resistencia total. ¿De acuerdo? Donde delta T global, ¿cómo estaría compuesta? ¿Quién me lo dice? ¿A qué sería igual? De temperatura mayor hasta la menor. T1 menos... ¿No sería T1 menos T4? Exacto. T1 menos T4. ¿Y la resistencia total cómo estaría compuesta? ¿Cuántas resistencias térmicas tenemos en este sistema? A ver, me voy hacia el esquema. Cada material da una resistencia térmica. ¿Cuántas resistencias térmicas tenemos? ¿Serían 3? 3. Entonces, si tenemos capa A, capa B y capa C, sería resistencia total de A más resistencia total de B más resistencia total de C. Estas son resistencias térmicas. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la resistencia térmica para placas planas? A manera de repaso, pues sería un delta ZA, que es el grosor, entre la conductividad térmica de esa capa por el área térmica, el área de transferencia. ¿Ya lo recuerdan? Disculpen que no esté poniendo los símbolos, es para avanzar un poco más rápido. Entonces, resistencia térmica de B, pues es el grosor de la capa B entre el producto de la conductividad y del área. Ahora, el área de transferencia, ¿cómo lo calculamos o cómo conocemos este dato? En el dato podemos tener varias posibilidades. Por un lado, nos pueden decir cuánto mide el ancho y el largo o lo alto de esa pared. Entonces podemos con esos datos calcular el área. Hay veces que nos dicen, considere un 60 metros, bueno, en este caso está en sistema, no nos dice, pero ahorita nos ponemos de acuerdo. Nos puede decir 50 pies cuadrados, pues ese es el área a considerar. En otros casos viene dentro de la pregunta. ¿Quién lee la pregunta de lo que tenemos que calcular? Un voluntario. ¿Cuánto calor se perderá por pie cuadrado de superficie y cuáles son las temperaturas en las interfaces de las capas? Exacto. Entonces, aquí está ese ejemplo. Nos están diciendo qué área debemos de considerar para los cálculos. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, nos están indicando esta parte a considerar para el área. Entonces, nos piden calcular, por un lado, cuánto calor se perderá por pie cuadrado de superficie. ¿Qué nos piden calcular? ¿Una velocidad o un flux? Vamos a recordar lo siguiente. ¿Cómo? ¿Sería una velocidad? Ok, mejor lo repasamos. Si nosotros hablamos de transferencia en términos de velocidad, vamos a tener energía térmica entre tiempo. Voy a poner esto así y esto así. Si hablamos de Q flux, sería energía entre tiempo por área. Entonces, si nos piden calcular la pérdida de calor por pie cuadrado de superficie que nos están pidiendo calcular. ¿Ya se dieron cuenta? Yo aquí tengo Q de velocidad, que es energía entre tiempo. Esto me representa la pérdida de
energía térmica que pueda tener un sistema. Si yo lo refiero a unidad de área, pues entonces sería un flux. Así que lo que nos están pidiendo calcular viene siendo un flux. Pero de entrada podemos calcular la velocidad y después convertirla a flux. Recuerden que tenemos que, si yo quiero un Q de flux, un flux, y tengo la velocidad, pues ¿qué tengo que hacer? Velocidad. Pues esa velocidad la tengo que dividir entre el área y así ya tengo el flux. Bueno, pues entonces, en este caso, aquí el área no se calcula. Viene en la pregunta, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Bueno, pues entonces ya sabiendo eso y recordando esos datos, vamos a ver quiénes son las capas. Tenemos 3 capas. ¿Cuál es la capa A? ¿Quién me va diciendo los nombres? Vamos completándolo. Capa A, ¿qué es? Es ladrillo refractario. Refractario. De cada una de las capas necesitamos conocer su conductividad térmica y el espesor. Déjame poner aquí. Este sí lo voy a insertar. A. Ok. Entonces, para cada una de las capas que tengamos, habrá que hacer lo mismo. Podemos dejar nada más capa A, capa B. ¿Ok? Capa B, ¿qué viene siendo? ¿Ladrillo de qué tipo? Aislante. Aislante. Y pues también necesitamos esto mismo, pero con índices de B. Ahí. ¿Ok? Y por último tenemos la tercera capa de qué es. Ladrillo de construcción. Gracias. Entonces tenemos aquí conductividad térmica y el espesor. Aquí me faltó una Z, es delta ZB, delta ZA. Ok, bueno. ¿Qué grosor tiene la primera capa, el ladrillo refractario? 203.2 milímetros. ¿Cuánto, perdón? 402. 203.2. 203. Ah, perdón. 203. 2 milímetros. Muchas gracias. ¿Nos dan la conductividad térmica o hay que buscarla? De 1.175. 1.100. 75. Ajá. Watts. Ajá. Watts sobre M, grados centígrados, dice. Ok, gracias. Entonces sí tenemos este dato. Del ladrillo aislante que tenemos, ¿la conductividad térmica la conocemos? Sí, está en 0.15. Mismas unidades, ¿verdad? No, de hecho son diferentes unidades. BTUs Ajá, sobre hora, pie, por pie, por grado grado Fahrenheit. Fahrenheit. Ok. ¿Y el grosor de la capa B? De 4 pulgadas. 4 pulgadas. Ok, gracias. Y veamos, del ladrillo de construcción, ¿su conductividad térmica de cuánto es?
0.692 y ese tienen las mismas unidades que A. Ok, gracias. Metros, grados centígrados. Ok. ¿Y el grosor de esta última capa de cuánto es? De 1.524 ¿1 punto qué? decímetros. 524 DM. 524 decímetros. Sí, Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces veamos. No nos indica qué unidades trabajar, pero estamos viendo que predominan las del sistema internacional o por lo menos hacia el internacional es más fácil trabajarlo. ¿Ok? Entonces hay que pasar los milímetros a metros. Ahorita vemos con respecto a la conversión de la conductividad térmica. En el manual, recuerden que contamos, déjenme irlo abriendo, con una parte para conversiones a la mitad del manual y viene precisamente esta conversión. Déjenme buscarla para que también ensayen cómo ocuparla, por si tienen alguna duda. Déjenme ver. Es energía, no es cierto, conductividad térmica. Aquí está. Bien específico para conductividad térmica, la equivalencia, la conversión. Está aquí. Está aquí. Entonces, miren, nos está diciendo que un BTU pie grado Fahrenheit es igual a 1.73 watts sobre metro grado Kelvin. Entonces, vamos a ponerla acá. Lo voy a copiar como tal. Un BTU sobre hora pie grado Fahrenheit es igual a 1.73, ¿qué más? 0.73 watts sobre metro grado Kelvin. Profa, ¿Qué pasó? ¿en qué página se encuentra esa tablita de Ah, conversiones? sí, ahorita te digo. Página 43. Ok, gracias. Vamos a dejarlo aquí puesto. Esto. Bueno, esto ya vieron, de aquí lo copié. Un BTU es igual a esto, ¿ok? Y le vamos a poner entonces aquí manual, página 43. Entonces ya con esa podemos hacer este cambio, esta conversión. 4 entre 12 nos da el dato de pies. Perdón, no es cierto, lo vamos a trabajar a metros. Entonces hay que hacer la conversión. Por favor, hagan las conversiones y ahorita seguimos trabajando. Fíjense aquí en estas unidades. Si yo pongo 1.73073 watts sobre metro grado Kelvin, si yo quiero uniformar a grado centígrado, pues entonces yo voy a ocupar la equivalencia entre escalas. Un grado centígrado es igual a un grado Kelvin. Entonces aquí yo hago esa conversión. Un grado Kelvin es igual a un grado centígrado. Entonces finalmente nos queda, recuerden que ese signo igual va entre o a la altura de la línea de división, ¿de acuerdo? Entonces nos queda 1.73073 watts sobre
metro, ahí, metro, grado centígrado. ¿Ya se dieron cuenta? Esto quedó mal, esto quedó acá. No es que era de aquí, perdón, así. Entonces, esta conversión sí hay que dejarla indicada, no es nada más por magia, lo cambiamos a grados centígrados. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Pues vayan haciendo estas conversiones. Ya ahorita pueden ustedes hacer el cálculo de cada resistencia térmica. Ya saben que el área, ¿qué área van a ocupar? La total. ¿Qué área sería? ¿Qué área tendríamos que ocupar? ¿La total? No, recuerden qué es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto calor se perderá por pie cuadrado de superficie? Pues es un pie cuadrado, hay que pasarlo a metros, metros cuadrados. Aquí viene siendo pie cuadrado. ¿Sí? Hay que pasarlo entonces a metro cuadrado. ¿Alguna duda que tengan ahorita? ¿Ya recordaron algo? Dos uniformes, vayan calculando resistencias térmicas de cada capa, la total. ¿Tenemos datos para el delta T global? ¿Sí los tenemos? Claro que sí. ¿Ok? Para el delta T global. Entonces, para que vayan calculando todo ello. Punto 67 grados Rankine. ¿A qué temperatura equivale de aquí del esquema? ¿A cuál equivale? ¿T1, T2, T3 o T4? Pues sería ¿A cuál, de todo el chicos? sistema. Dice, el horno opera a 2059.67 grados Rankine. ¿Qué temperatura es? ¿T1, T2, T3 o T4? T1, ¿no, profesora? Es T1, exactamente. Ok, entonces vamos a ponerle, como sabemos que T1 es mayor, vamos a ponerle color rojo. Y 324.77 grados Kelvin, ¿qué temperatura es? ¿T2, T3 o T4? T4. T4, exacto. Entonces vamos a ponerle un azul. Y estas dos temperaturas hay que pasarlas a grados centígrados para trabajarlas. ¿Ok? Ay, en el manual las fórmulas para hacerlo. Por si no se acuerdan. Están en la página
42. Ujú. Resistencia de la placa térmica de A, ¿de cuánto fue? ¿Quién dijo que ya tenía el dato? ¿O escuché mal? A mí me salió un valor de 0.1729 1729 unidades metro cuadrado por grado Celsius entre watt. entre watt. Bueno, ahorita hablamos de esas unidades. ¿Ok? Entonces déjenme nada más pasarme a otro lado. Y ahorita 33,073 watts sobre metro grado Kelvin. Y con esta equivalencia lo dejo como watts sobre metro grado centígrado. O sea, parecería que es lo mismo, de hecho lo es, pero hay que dejar establecida esta conversión. Uh-huh. O sea, si tú, por ejemplo, me hubieras dicho 1.8615 grados centígrados sobre watts, yo entiendo que es lo mismo que Kelvin sobre watts, pero con esa equivalencia. ¿Ok? Es correcto. Nada más quiero que se aseguren que tengan las conversiones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estas unidades de grados Kelvin sobre watts suenan correctas a diferencia de este. Si nosotros analizamos, es muy importante que ustedes se acostumbren a hacer el análisis de unidades. A veces uno dice, sí, yo sé que deben de ser estas las unidades y las pongo. Y resulta que faltaba algún término, ¿ok? Entonces, a ver, tenemos el espesor que está en metros dividido entre la conductividad que está en en watts sobre metros, grado centígrado, y el área que está en metros cuadrados. Entonces nos queda grados centígrados sobre watts o grados Kelvin sobre watts, si es que no cambiaron la conductividad térmica. ¿De acuerdo para todos? Quedan aquí Sí, profesor. las unidades de conductividad térmica. Grados centígrados entre watts. O grados Kelvin entre watts. Lo único es que debe de haber concordancia con las unidades que estén trabajando. Bueno, a ver, ¿quién tiene RB? Bueno, ya antes, Y me da de 4.2128. 21, 28. ¿Nada más? Sí. Unidades. Grado Kelvin solar. Sobre watts. Ok. Bueno, esto lo teníamos así. Y RC. Resistencia térmica de la placa C. ¿Alguien más tiene ese dato? A me dio 2.3706. 2.3706 grados centígrados o Kelvin. Lo calculo en grados centígrados sobre watt. Ok. Bueno, gracias. Vamos a revisar la resistencia del término A. ¿Cuál fue la correcta? ¿Qué dividimos? Veamos. Dividimos 0.2032 metros entre 1.175 watts sobre metro grado centígrado y ¿a cuánto equivale un pie cuadrado en metros cuadrados?
1.0929 metros cuadrados. A ver, déjenme apuntarlo. 1.099. 0.0929. 0.0929. 9 metros cuadrados. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, ese es el área que van a ocupar. Quien hizo el cálculo que nos hizo el favor de pasar RA, cheque nada más que tenga los mismos datos de A. Aquí está el área. ¿Ok? Velocidad, Q de velocidad, velocidad de transferencia de calor. Ujú. Y ahorita lo checamos. Profesora, ya tengo ese resultado de R total y Q de velocidad. Ok, vamos a ponerlo. R total. Ay. Ya, R total. Me da bueno, R total de 2.1266 ¿Mm? watts sobre metro por grado Kelvin. Esas unidades no son correctas. La resistencia térmica tiene unidades, aquí lo vimos. Mira, en esta parte donde está mi cursor, hicimos el análisis. Las unidades para una resistencia térmica son temperatura, tiempo y energía, entre energía, porque es watts. Ujú. Entonces, muy seguramente tú tienes grados centígrados sobre watts, pero en metro cuadrado se elimina. Aquí estoy teniendo, esta M corresponde al espesor. Entre W y todo lo demás es la conductividad térmica. Y M al cuadrado, metros al cuadrado, es el área. Ujú. Entonces, todas las unidades de resistencias térmicas, en este caso, quedan como grados centígrado o Kelvin entre watts. Esta hay que pasarla a grados centígrados para que podamos sumarla. Ujú. Sí, sí, profe, ya vi que estoy mal. Ok. Y entonces, el valor de RA, si es correcto, 0.1729. A mí me dio 0.18. Ok, 0.18 grados centígrados sobre watts. Sí, Ok. ¿Alguien más que pueda corroborar el dato de RA? Brenda, Sí, profesora, a mí también me da lo mismo. 0.18. Sí, profesora. Ok. A ver, ¿alguien más? Michelle, profesora, creo que me equivoqué y no añadí un cero en la conversión de los ¿de cuál Isabel? pies a metros. Entonces quedaría 1. ¿En la resistencia total? En resistencia, ¿no? A ver, aquí lo dejo igual entonces. ¿En dónde quedó eso, Isabel? En RA, bueno, iba ¿Cómo? ¿Arriba?
Creo que se está cortando o no está bien la señal. No escucho bien, Isabel. O si lo pones en el chat, por favor. Ay, perdón, es que se me fue el internet. Ok. Les decía, Está muy estable. Creo que lo que mi compañera quiere decir es en el de RA, que se Ah, ok. equivocó y en realidad es 1.86. Ah, ok. Entonces es el segundo resultado. Y con grados centígrados. A ver, ¿qué dicen? ¿Todos los demás cómo van? ¿Coinciden? eh, Profesora, me dio lo mismo en RA y RB. Ok. ¿RC lo vas a calcular? la resistencia de A, que me quedaría 1.85. Ok. Eso sí, coincide. Ok, bueno, entonces vayan avanzando. Tenemos un delta T global, nada más que había que convertir estas temperaturas, ¿ok? A grados centígrado. ¿Mm? Tienen ahí ya las conversiones. De T1 es igual a 870.7 grados centígrados. Punto 7. Ahí. Gracias. Y T4 de 51.62 grados centígrados. Muchas gracias. A ver, los demás tienen las mismas fórmulas ya. Es nada más que corroboren los datos. Ujú. De T4 igual me dio eso. Ok, gracias. Bueno, chicos, pues ya casi terminamos el ejercicio. De delta T global me dio 819.49. 19.49 grados centígrados. Gracias. Déjenme ponerlo así. Delta T global. Ujú. Entonces, bueno, ya se tienen todos los datos como para hacer el cálculo de Q. Hagan el cálculo de Q y vean cómo vamos a calcular. Bueno, ahorita obtenemos Q de velocidad. Entonces, Profesora, R total, ya vi que no es ese resultado, ok, es de 8.4449 9 grados Sí, a mí Kelvin también sobre me dio Watt. eso. Kelvin sobre watts. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos resistencia total. Y de este lado obtuvimos, vamos a pasarlo. Este. Ujú.
Entonces vayan calculando, por favor, Q de velocidad y Q de flux. Q de velocidad yo tengo que es de 97.03 watts. A ver, 97.03 watts. De acuerdo, gracias. Y si ese Q de velocidad lo transformamos a flux, ¿cuánto nos quedaría? Sería dividirlo entre el metro cuadrado, ¿no? No metro cuadrado porque nos mencionaba que era un pie cuadrado. Es dividirlo entre 0.0929 metros. Aquí está. Bueno, sí, eso me refería a la conversión que Sí, hicimos a metro cuadrado. exacto. Me da Sí, de entonces, 1044. ay, a ver. Aquí está. 1044, .45 ¿sí? watts sobre metro cuadrado. Watts sobre metro cuadrado. Gracias. Bueno, pues entonces ya quedó. Doy unos minutos más para que terminen todos. Vean si tienen alguna duda. Ujú. Delta Z es 0.1016 metros. ¿Coincide? Sí, Ok. KB es 0.2596 watts sobre metro grado centígrado. hola. Ahí está mi error. Ok, Voy a, sí, no, es que yo no utilicé eso. Ok, gracias. ok, de nada. Y el área, la tienes aquí arriba, está en negritas. ¿Ok? Sí, eso también sí me coincidía. Entonces De acuerdo. me equivoqué en la conversión. Ok, La gracias, K. gracias. Ok. ¿Alguien más o todos vamos bien? Ok. Y Q A velocidad, ver, pues vamos a dio ver. lo mismo. ¿Cómo? Y de velocidad sí me dio lo mismo de 97.03. Ok. Entonces, tal vez aquí, si obtuviste la velocidad, nada más hay que checar el área. Un pie cuadrado, me dijeron, me hicieron favor de pasarme metros cuadrados es 0.0929 metros cuadrados. ¿Usaste un valor similar? Sí, pero sí, ya ya vi, me equivoqué. Puse en lugar de 9, puse 4 al final. Y sí da lo mismo. Ok, Sí, gracias. perfecto. Está bien, de nada. Sam, ahorita ya vimos ley de Fourier para placas planas, una o varias, que se dice que Profesora, están en ¿estoy serie. pasando lista? No, todavía no. Ah, bueno. No, ahorita estoy retomando lo que vimos y qué es lo que vamos a continuar a ver. Ujú. Bueno, ok. Pues vamos a ver entonces este término. Vimos resistencias, no es cierto, ¿saben qué me falta? Nos falta analizar algo del ejercicio y que va un poco ligado con lo siguiente. Bueno, obtuvimos 3 resistencias térmicas, ¿ok? ¿Qué material es el que nos dio mayor resistencia térmica? A, B o C. RB, El B. ¿El B qué era? Ladrillo era aislante. Aislante. Ladrillo aislante. Después vendría RC, que es un ladrillo de ladrillo de construcción. construcción. Y ya después el ladrillo refractario, ¿ok? Entonces, la capa B
fue la que nos dio mayor resistencia. ¿Cómo es la conductividad térmica de esa capa con respecto a las demás? Baja. Es baja, ¿ok? ¿Es la más baja de todas? No, la más baja es la C, ¿no? La C es Ah, de cierto. 0. Ah, perdón. Exacto. Entonces, miren, el ladrillo aislante es el que ofrece menor conductividad y por lo tanto es el que da mayor resistencia térmica. Ujú. El que menor conductividad tiene, el que mayor conductividad tiene viene siendo el ladrillo refractario. Por lo tanto, este nos tiene que dar cómo debe de ser la resistencia térmica de A en comparación con B y C. Mayor, menor o igual. Si tiene la mayor conductividad térmica, Menor resistencia. menor resistencia. Y lo vamos a ver aquí. Exacto. Es el que da menor resistencia. ¿Ok? Entonces, es una manera también de analizar o ver cuál es el concepto de conductividad térmica. Quedamos que nos da la idea de la facilidad que tiene el medio para transferir la energía térmica. Y ya haciendo este análisis, pues vemos que corresponde a ese concepto. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ahora sí nos pasamos al siguiente término. La resistencia térmica de contacto se va a dar cuando juntamos dos paredes. Si tenemos una sola, esta o esta, no hay resistencia térmica de contacto. A fuerza se tienen que juntar las dos placas. ¿Y a qué se refiere? Bueno, en forma macroscópica nosotros vemos las dos tablas y están lisas, está limpia, está despejada el área de contacto. Y resulta que cuando las juntamos a nivel microscópico, hay muescas o poros o espacios y no toda el área de esta capa está en contacto con toda el área de esta otra capa. Entonces, esto quiere decir que no vamos a tener toda la transferencia o toda el área de transferencia aprovechada para ello. ¿Sí queda claro ese concepto? ¿Y por qué no? Porque queda ahí atrapado el medio. Digamos que estas dos tablas las tenemos aquí, bueno, cada uno en sus cuartos o en el área donde estén. Entonces, ¿qué medio va a quedar atrapado en esas muescas, en esos poros? ¿Cuál es el medio que nos rodea? ¿El aire? El aire. Entonces aquí va a quedar atrapado aire. Y el aire, pues no es nada. El aire también tiene una conductividad térmica. Entonces, todo ese aire atrapado va a ser una resistencia térmica más. Aquí, por ejemplo, tenemos la resistencia total de este sistema. Tenemos la placa A y la placa B. Cada una nos da una resistencia térmica, pero aparte el aire atrapado nos da la resistencia térmica de contacto. Y así lo ponemos, RTC, TC con minúscula. Entonces, este concepto es importante cuando tenemos algún ejercicio. Si no nos habla nada de la resistencia térmica de contacto, es que algo se hizo en el sistema para evitarla. Ustedes me dicen si voy rápido o están haciendo anotaciones. Una pasta dispersadora de calor. Eso es lo que utilizamos. La analogía para que se comprenda bien es la siguiente. ¿Quién ha pintado su cuarto o ha ayudado a pintar algo en su casa de paredes? ¿Alguien tiene esa experiencia? ¿Sí? Yo creo que casi todos hemos llegado a pintar algo, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí. Ok. ¿Qué se hace para pintar un cuarto? Ya sé,
Quitamos los muebles o los arrinconamos, los cubrimos, ponemos papel periódico o plástico en el piso, ponemos masking tape en las orillas donde no queramos pintar, los marcos de las puertas. ¿Qué otra cosa hacemos en las paredes? Primero aplicamos el sellador. Se quita el sellador. Antes del sellador, ¿qué se quita? La pintura La vieja. pintura vieja. ¿Cómo? La pintura anterior. Y antes de quitar la pintura anterior, Se limpia polvo. con tiner. Bueno, a veces. se quita el polvo. Y antes de quitar el polvo, sí, se raspa. Antes de eso, Pues se compra la pintura. antes de la pintura, se quita la foto de la novia o el novio, los pósters del grupo que más les gusta, el adornito que les dio su novio. ¿Qué otra cosa se puede quitar? Cuadros, fotos, luces. ¿Y entonces qué queda en la pared? Pues ya nada. Ya nada más que Puede hoyitos de quedar. los clavos, ¿no? ¿Y entonces qué le hacemos a esos hoyitos? Los Los rellenamos resanamos. Se tiene con que cemento blanco. resanar. ¿Se resanan? Exacto. Entonces, ¿con qué los resanamos? Pues hay una pasta para resanarlos, ¿no? ¿Cómo lo ponemos? Con una espátula. Ponemos lo suficiente para sellarlo, pero que no rebase, que no se vea como un chipote en la pared. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Pues de manera similar es lo que hacemos con la pasta dispersora. A nivel macroscópico nosotros no vemos esas muescas o poros, pero aplicamos una capa delgada, pero suficiente, sobre la superficie de contacto. Y ya después, pues entonces juntamos las dos placas. Eso es lo que se hace. Ujú. Cuando estemos haciendo ya en las siguientes sesiones de laboratorio, lo que es transferencia de calor, el equipo que vamos a estar revisando, no me acuerdo si tenemos programada conductividad térmica, pero el mismo equipo cuando estemos ahí viendo velocidad de transferencia de calor, no hemos hecho esa práctica, no me acuerdo. No, no lo hemos hecho. Todavía no. Ok. Bueno, cuando estemos viendo el equipo, ustedes tienen, el equipo tiene dos partes. Nosotros utilizamos una y la otra, revísenla, échenle un ojo, porque tiene precisamente la unión de 3 placas y tiene pasta dispersora aplicada entre cada una de ellas, para que al juntarla no nos ofrezca una resistencia térmica de contacto adicional a la resistencia total del sistema. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como se contrarresta la resistencia térmica de contacto. ¿De qué material será esta crema dispersora que me permite eliminar al aire que pudiera quedar atrapado, pero que no interviene, no favorece ni entorpece la transferencia de calor? ¿Qué deberá de tener? Yo les ayudo con un elemento para que se pueda aplicar y que se pueda extender fácilmente. Se usa silicón. Pero ¿qué deberá de tener el silicón para que no ofrezca una barrera y permita la transferencia de energía térmica? ¿Qué tipo de material deberá de tener? Un material con alta conductividad. ¿Con alta conductividad? ¿Están de acuerdo todos? Yo creo que depende, profa. ¿Depende de qué? Bueno, por ejemplo, ahorita que veo la pasta para disipar el calor, pues se me viene mucho a la mente lo que son las pastas térmicas que se utilizan para las computadoras, donde Exacto. precisamente se hace ese principio, donde vemos que el metal está pulido, pero a nivel
microscópico, pues tiene estas irregularidades. Y pues hay unas pastas térmicas que tienen óxido de zinc, entonces por eso otras contienen cerámica o bien las de silicón que son pues más baratas. Inclusive ya sacaron una nueva tecnología muy interesante que es metal líquido, pero es galio. Entonces es una combinación de galio y otros metales que les da estabilidad. Entonces, pues yo creo que ahí sí varía un poco. En forma general, muchas gracias. ¿Quién hizo el comentario? Porque no estaba en esa parte. Yo ¿Quién aquí, hizo el comentario? Alberto. Alberto, muchas gracias por esa información extra del metal líquido. Pero en forma general lo que podemos decir es que debe de haber presencia de esos materiales que conducen fácilmente el calor. En este caso, pues hablas de metales. Precisamente óxidos es lo que se mezcla en estas pastas dispersoras. Dices, bueno, son baratas, relativo, o en comparación con qué, ¿verdad? Pero en general son pastas de silicón con algún tipo de óxido. Al menos esta que tenemos para este equipo, eso es lo que tiene. Y entonces eso es lo que permite a que usemos ese material, esa pasta dispersora, ayuda a quitar el aire atrapado, ya no queda atrapado y no ofrece ninguna resistencia. ¿Por qué? Pues porque están presentes los metales. ¿Queda claro entonces para todos la naturaleza de la crema dispersora y para qué se usa? Sí. ¿Sí? ¿Sí para todos? Ok. Sí, Entonces, por profesora. favor, anoten lo que es resistencia térmica. Se origina siempre que juntemos 2 o más placas, debido a que en la superficie hay imperfecciones, muescas, poros. Déjenme pasar a la siguiente, que esta imagen nos muestra exactamente cuál es el efecto en cuanto al flujo de calor cuando no hay una pasta dispersora. La imagen del lado izquierdo, pues es un contacto térmico perfecto. No hay muescas, no hay imperfecciones. Digamos que se puso esa pasta dispersora suficiente y no de más. Y entonces el flujo, si vemos cada una de las líneas, queda uniforme, es paralelo y uniforme. Si nosotros no colocamos esa pasta dispersora, y obviamente va a haber presencia de muescas, de imperfecciones, en cada uno de ellos vamos a tener este cambio en el flujo de energía térmica. Ya no es la misma en cualquier punto de la pared. Este es el efecto que tenemos. Y entonces hay una resistencia térmica adicional de todo el medio que quedó atrapado en estas muescas. La imagen es del Sengel, disculpen que no lo haya puesto. El libro de Sengel es de donde se obtiene. No me acuerdo si les dejé de tarea o una lectura complementaria a este tema. ¿Se las dejé ya? No que recuerde. No, profesora. Ok, No. bueno, entonces será parte de lo que les deje, el ponerles una lectura precisamente donde viene este concepto, estos conceptos. Ustedes me dicen cuando avance, déjenme ver qué tenemos después. Sí, ok. Me dicen cuando terminen esta parte, ¿de acuerdo? No sé con la imagen, ¿Perdón? ser un poco más grande. ¿La imagen? No se cantan Sí. sí. ¿Así? Así. ¿Cómo se ve? ¿Se ve mejor? Tenemos conducción de calor a través de una pared cilíndrica, sólida, no porosa. Seguimos considerando un sistema en estado estable
porque vamos a seguir trabajando con la ecuación de Fourier de conducción. ¿En qué casos vamos a tener paredes cilíndricas? Pues, por ejemplo, un ejemplo muy común vienen siendo las tuberías. O puede ser también algún tipo de horno con paredes cilíndricas. ¿Ok? Entonces, bueno, de primera instancia, una sola placa cilíndrica, una sola pared cilíndrica puede quedar representada con un tubo hueco. El esquema, cuando lo vemos de frente, pues viene siendo este. Lo blanco viene siendo el espesor que tiene ese tubo o esa tubería. Por adentro, digamos que está conduciéndose, está fluyendo vapor. Y afuera, pues es el medio ambiente. Como aquí hay vapor, pues la transferencia de calor va de adentro hacia afuera. Entonces tenemos una difusión radial de adentro hacia afuera en todas las direcciones, es radial. El área de transferencia, lo vamos a tomar en cuenta para un cilindro, está dado por 2pi por radio por longitud. Aquí al aplicar la ley de Fourier, lo que cambiamos un poco viene siendo en vez de dz, tenemos un cambio de radio. Digamos, el radio interno es R1 y al pasar el grosor de esa pared, pues obtenemos un R2. Entonces, tenemos aquí un diferencial de radio. Ahora, ¿cómo es el área de transferencia en una pared de cilíndrica? Si tenemos un radio 1 y un radio 2, ¿qué quiere decir con respecto al área? ¿Cómo es el área? ¿Cómo se comporta? ¿Es constante? No. No. Entonces, tenemos un área 1 con respecto a la parte interna y un área 2 con respecto a la parte externa de este tubo, así que el área no es constante. Habíamos dicho que la velocidad es constante y de hecho sí, aquí también, pero como el área para una pared cilíndrica no es constante, el flux no va a ser constante. La velocidad sí, pero el flux no. Me voy a seguir explicando otras más y ahorita me regreso para que copien. Entonces, lo que nosotros vamos a estar considerando es qué partes son constantes. Ya vimos que la velocidad sí lo es, pero el área no. Lo que varía es el radio. La conductividad térmica, pues es el mismo material en todo momento, así que va a ser constante. Y la temperatura, pues es la que va a estar cambiando. Cuando nosotros sustituimos la fórmula para lo que es el cilindro, pues también vamos a considerar que queda constante, como 2, pi y L, y dejamos nada más para integrar la parte que viene siendo variable. Cuando nosotros integramos del punto 1, ¿cuál es el punto 1? Del punto 1 al punto 2, ¿ok? De este punto al punto 2, pues entonces obtenemos esta ecuación. Esta de aquí es la ecuación de Fourier para una placa plana. Y aquí ya podemos ver cómo está tomando en cuenta el cambio de radios que viene siendo con un comportamiento logarítmico. Cuando nosotros a esta ecuación la multiplicamos y la dividimos por una diferencia de temperaturas de radios, aquí está, es esta ecuación, esta de acá, la que vamos a multiplicar y dividir por la diferencia de radios. Entonces, haciendo un reacomodo, lo que obtenemos es esta expresión que está dentro de este recuadro rojo, y esta expresión es lo que se conoce como radio medio logarítmico y nos toma en cuenta entonces ese cambio de radios y simplifica un poco más la expresión que vamos a usar. ¿Para qué? Pues para el área, porque todo esto representa un radio medio logarítmico y si lo multiplicamos por 2 pi y L,
pues entonces tenemos el área media logarítmica. Y entonces así tenemos que QZ, que es la velocidad de transferencia de calor, es igual a K por el área media logarítmica por un delta T entre un delta R. Y de esta manera ya tenemos el concepto de área media logarítmica, obviamente basándonos en un radio medio logarítmico. Entonces, ahora sí, les dejo esta primera parte para que la vayan copiando. Este subtítulo es lo que vamos a estar revisando. ¿De acuerdo? De transferencia de calor es igual a la velocidad de transferencia de calor entre el área. ¿Ok? Y queda definido por esta otra parte. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. Ok, No. de acuerdo. Pared, ok. Multiplicándola y dividiendo por radio 2 menos radio 1, agrupamos estos términos en particular para introducir el concepto de radio medio logarítmico y este a su vez lo utilizamos para el área media logarítmica. Y finalmente pues nos queda ya la última ecuación de velocidad de transferencia de calor con ese término. Para la cilíndrica. Pero lo que hacíamos es que esa ecuación la aplicábamos a un sistema con varias paredes, analizamos cada una de ellas y después hacíamos una simplificación de las ecuaciones que obteníamos y así llegábamos a una expresión que nos va a servir para varias placas, en este caso placas cilíndricas. Un aspecto importante a considerar es este término, área media logarítmica, ya sea que trabajemos con radio medio logarítmico o área media logarítmica. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Y qué diferencia hay entre una placa plana y una placa cilíndrica? Pues cómo se comporta el área. Si nosotros tenemos placas planas, sea 1, 2, 3, 4, 5, las que sean, siempre se va a permanecer constante el área de transferencia. En cambio, cuando tenemos paredes cilíndricas, no es constante. Para un sistema de placas planas, velocidad y flux, porque el área es constante, son constantes. Para paredes cilíndricas, la velocidad sí es constante, el área no y el flux tampoco. Esa es la principal diferencia entre los dos sistemas, placas planas y placas cilíndricas. Entonces, bueno, estas expresiones las tienen en cada parte. Si quieren, vuélvanlas a copiar y sobre todo indiquen esa diferencia. Es lo más representativo para cada sistema. Y la parte de arriba, pues, es área media logarítmica. Quitarle ese subíndice y a R2 también le quitamos el subíndice. Y esta ecuación que tenemos aquí, pues representa el perfil de temperaturas que se tiene a través de una pared cilíndrica. Esto está mal, no es plana, es pared cilíndrica. Entonces aquí vemos pues el comportamiento, tiene un comportamiento logarítmico y esto es lo que ocurre. Ahora, ¿se acuerdan para qué nos servía esta ecuación de perfil de temperaturas? Lo vimos para pared plana. ¿Sí lo recuerdan?
Bueno, si no, pues lo recordamos. Vean, nosotros normalmente conocemos la temperatura en la superficie interna y la temperatura en la superficie externa de un tubo o una pared cilíndrica. Pero ¿qué pasa en cualquier punto conforme avanza atravesando el grosor de esa capa? Nosotros podemos ir sustituyendo esta R por todos los puntos a cierta distancia que vayamos recorriendo desde este punto a este otro. Y así obtenemos diferentes temperaturas y obtenemos el perfil de temperaturas de lo que ocurre en el grosor de la tubería. ¿Ok? Aquí viene el ejemplo. Bueno, pues si delta R es de 5 centímetros, el espesor de esa capa, ¿cuál es la temperatura? A la mitad exactamente. Con esta ecuación es como lo podemos obtener. De forma similar lo hicimos para una pared plana. ¿Ok? Es nada más recordar cómo lo obtuvimos y esto es lo que se tiene para pared cilíndrica. Del perfil de temperaturas, ¿ya acabaron de copiarlo o doy un poco más de tiempo? Ya, profesora. Ok. Bueno, veamos aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos un tubo hueco y queremos pasar a través de este vapor, pero digamos que necesitamos invertir energía para llevar el vapor a cierta temperatura, cierto estado termodinámico, de un punto que está en un recinto a otro punto que está tal vez 10 metros adelante y necesitamos mantener su estado termodinámico? Pues necesitamos entonces ponerle un material aislante y una cubierta protectora para poder mantener el contenido energético de ese vapor durante todo ese trayecto. Y es así cuando tenemos entonces la presentación de paredes cilíndricas en serie. Es uno de los ejemplos más recurrentes, una tubería con material aislante. Entonces, seguimos trabajando con conducción de calor en paredes sólidas, no porosas, estado estable. El ejemplo de este esquema es que tengamos vapor, un alto contenido térmico adentro y hacia afuera pues es la difusión radial de la energía térmica hacia los alrededores. Debemos de tomar en cuenta cada una de sus capas. Como pueden ser diferentes materiales, cada uno es característico con respecto a su conductividad térmica. Así tenemos Ka, Kb y Kc. Debemos dejar indicados los radios. Simplemente un tubo hueco tiene 2 radios, ¿de acuerdo? Y conforme agregamos el espesor de otra capa, pues se va generando el siguiente radio. Así tenemos un radio 3 y un radio 4. Y seguimos marcando también las temperaturas. En este esquema T2 y T3 están entre 2 paredes y por lo tanto son las 2 temperaturas de interfase. Lo mismo podemos seguir hablando de una pérdida de calor en términos de velocidad o en términos de flux. ¿Qué es lo que hacemos? Pues aplicamos la ley de Fourier a cada una de estas capas, A, B y C. De ahí despejamos el delta T y simplificamos entonces la fórmula al final, es decir, lo mismo que hicimos para paredes planas, pues aquí está el análisis de cada una de estas placas cilíndricas, despejamos el delta T. Si nosotros la sumamos, por decirlo así, pues entonces simplificamos y se van algunos términos. ¿Qué nos quedan de temperatura? Pues T1 menos T4. Y a esto le hacemos un acomodo. La QZ de las 3 paredes es la QZ del sistema y va a ser la misma para las 3 paredes porque estamos en estado estable.
Entonces llegamos a esta expresión, que es la expresión que ya conocemos, un delta T global entre una resistencia térmica total. Solamente que aquí la diferencia es que el área no es constante, es un área media logarítmica para la placa A, placa B y placa C. Haciendo un reacomodo de estas resistencias junto con la multiplicación del numerador y denominador por el área media logarítmica total, obtenemos todo lo que está en esta línea dentro de este recuadro punteado en azul, que viene siendo el coeficiente conductivo, así como lo vimos también para paredes planas. Pero en este caso, si recuerdan, en paredes planas, UC no involucra el área, pero para paredes cilíndricas sí involucra el área, tanto el área de cada una de las placas como el área media logarítmica total. Esta área media logarítmica total la trabajamos de esta forma. Siempre el concepto de medio logarítmico viene siendo área mayor menos área menor. En este caso, como es la total, tiene que ser el área mayor de todas y la menor área de todo el sistema, entre el logaritmo natural de área 4 y área 1. ¿Ok? Déjenme ver entonces. Esta parte, si la recuerdan, lo pueden poner así por escrito y no copiar solamente no copiar todo, solamente describir que se hace el análisis para cada una de las placas. ¿O quieren copiarlo todo? Ok, se los dejo. Me avisan para cambiarle. Gracias, profesora. Gracias, profe. Ok. Para 2 o más capas cilíndricas. Es la misma ecuación que hemos estado ocupando para placas planas en serie y solamente cambia el área media logarítmica total. Vimos aquí el concepto de coeficiente conductivo, es todo lo que está dentro del recuadro azul. ¿Y cómo calcular el área media logarítmica total? Pues viene siendo esta. Estos subíndices 4 y 1 estarán variando, sobre todo 4, dependiendo del número de paredes que tengamos. Aquí fueron 3, pues hay 4 áreas. Si son 2, son 3 áreas. Y así sucesivamente. Arriba la estamos aplicando ya a 2 geometrías. Pues esa misma la vamos a aplicar a lo que es paredes esféricas también. ¿Qué representa cada una de estos términos? Pues una resistencia térmica. Entonces, para paredes esféricas va a haber una expresión que me permite encontrar la resistencia térmica de las paredes esféricas. En una pared esférica también va a variar el radio, pero no tiene un comportamiento logarítmico como lo hace en una pared cilíndrica, es diferente. Les voy a dejar una lectura y ahí viene cómo calcular la resistencia térmica en una pared cilíndrica. Y entonces ya con esta ecuación que está con el cursor, nosotros podemos aplicarla también a paredes esféricas. Sea una o varias paredes esféricas. Entonces, de esa lectura yo les voy a dejar una actividad y viene también para paredes esféricas. También les voy a subir un problemario. Ya con lo que hemos estado viendo, ustedes pueden comenzar a hacer los ejercicios. Más adelante les voy a decir qué ejercicios son para entregar. ¿De acuerdo?